El preso número 9 es un guapango compuesto al parecer en 1956 por el mexicano Roberto Cantoral y se hizo muy conocido en los años 60 del siglo pasado. La canción, que en México es interpretada la mayoría de las veces con mariachi, a pesar de lo trágico, machista y oscuro de la letra, no suena del todo mal. Joan Baez hizo una versión castellana y una versión inglesa, y en los años 80, en una versión ya más moderna, el cantante Nelson Ned, además del bolerista Alcía Acosta, que hace una versión puramente en su género preferido, el bolero. No hace tanto, el asesinato de una mujer a manos de su pareja recibía en los medios la calificación de crimen pasional, donde ya se estaba adelantando la excusa de la pasión para la violencia ejercida por el hombre. La pieza musical representa, y en mucho, la visión equivocada de un momento histórico de México y el mundo, ya que a nadie le asiste derecho alguno para ejecutar por mano propia a una mujer que le es infiel, ni a un amigo que traiciona. El guapango cuenta una tragedia enmarcada, como ya dijimos antes, en un momento histórico. Es tanto el odio y el rencor de este hombre que dice no arrepentirse y pretende buscarlos en el más allá, probablemente para repetir su abominable acto, como si el Todopoderoso estuviese dispuesto a concederle su retorcido capricho. Queda bastante claro la violencia de género ejercida por este retrógrada y machista asesino. En su enfermo cerebro, su honor fue manchado y solo puede lavarse en sangre, asesinando a quien él decía amar. Claro está que este asesino recibe la pena de muerte por fusilamiento. La ley del talión, también cuestionable, aunque con el aumento actual de los feminicidios son muchos los que abogan hoy por la imposición de la pena máxima. Cantar la historia de esta tragedia musicalizada deja claro toda la violencia ejercida por el hombre sobre la mujer, violencia ejercida por milenios y la cual debe terminar justo hoy. No hay razón alguna para seguir postergándolo. Crimen pasional, justificación de la violencia de algunos hombres hacia la mujer, que la consideran un objeto de su propiedad a grado tal que terminan diciendo la maté porque era mía. Mentalidad machista, que no se acepta que la mujer y el hombre sean iguales, y una idea del amor basada en la dominación. El autor de este guapango nace en el puerto de Tampico, Tamaulipas, México, el 7 de junio de 1935 y fallece el 7 de agosto de 2010 en Toluca de Lerdo, México. Ponemos en este final un pequeño fragmento del preso número 9 con el Mariachi Internacional Jalisciense. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el Ser Supremo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá.